llama Omar Rincón. Y él me dice, en las charlas cuando vamos juntos, él dice, no, esta, la del periodismo lento, él fue el que me hizo caer en cuenta del periodismo lento. Como todo es despacio. Estas son notas de las entrevistas y estas son 1000 versiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puede haber 7, 8, 9 versiones. Yo empecé a trabajar ese libro en el año 91 y se publicó finalmente en el 2008. O sea que es mucho tiempo de espera, pues de trabajo y de espera. Ella deja que eso se destile a través de ella y que su capacidad de interiorizar algo hace que ella sepa si eso va a salir ya o no va a salir ya. La riqueza de Patricia es el periodismo. Si tiene tiempo para rumiar, rerumiar, repensar, soñar y desatar toda esa fuerza interior en un poema que se llama una crónica, una noticia bien escrita, analítica, un reportaje maravilloso. Si Patricia llegó a eso, está en el Olimpo, ya que Zeus se encargue de ella. Yo nací en Sonsón, que es un pueblo que queda en el oriente de Antioquia. Nosotros nos contaban que Sonsón era pues como una repetición, un sonsonete, un son, que venía de las matas de maíz, de las plantas de maíz con el viento. Nosotros crecimos en una calle que se llama la Carrera Novena y es pues toda mi niñez y bueno, mi adolescencia pasó allí. Nosotros íbamos por las tardes donde la abuela, pero salíamos de la casa de la abuela, bajábamos una pendiente y ahí doblábamos la esquina y ya seguía recto 2 o 3 cuadras hacia la casa de nosotros. Y al doblar ahí venía todo el viento del páramo. Es como el cruce de esas esquinas donde uno siente ese hielo que casi corta, que uno cree que lo está rayando. Pero en ese momento mi papá nos cargaba como en la ruana y entonces era como que ahí el mundo volvía a estar estable. Yo aprendí a leer con mi mamá en la casa. Cuando yo entré primero ya sabía leer porque mi mamá nos había enseñado a leer en la casa. Y era un método muy entretenido porque era el método de recortar las letras del periódico y armar las palabras en cuadernos. La primera clase fue ancho y delgado. Y ese día de escuela yo lo tengo muy claro, o sea, cuando mi mamá me llevó, me entregó a la profesora y esa primera actividad del ancho y el delgado. Una compañera muy querida, yo me acuerdo que yo era más grande que ella, bajita, pero muy especial, una niña pues muy carismática. Yo entré muy chiquita a la secundaria de 10 años, entonces yo era la más chiquita y había una diferencia muy grande, mientras que las demás tenían 13 y yo tenía 10, entonces era una diferencia que en ese momento era muy grande. Creo que acá estamos todos, no falta ninguno. En el 84, Gloria Patricia era una niña muy responsable, respetuosa, cumplidora del deber, una de mis mejores compañeras. Tuvimos unas clases de historia, un profesor de historia que fue muy importante porque él acababa de estudiar, yo no sé si en la Universidad Nacional o en cuál, y él llegó y lo que
proponía en el curso era una historia muy distinta a la que regularmente se enseñaba. Ese señor nos ponía, imagínate que en clases de sociales nos ponía a boxear. Traía guantes y nos ponía a boxear en clases de social. Entonces no había historia de Colombia en el sentido de fechas y héroes y eso, sino que él yo creo que nos puso más en una cosa de América Latina, que para nosotros eso no era tan claro. Y yo creo que ese curso en especial fue muy importante para mí, porque imagínense uno de 10 o de 11 años y nosotros leímos Las venas abiertas de América Latina y estábamos leyendo Caperucita Roja, pues era como, eso fue un brinco muy fuerte y yo creo que eso fue muy revelador para nosotros. Creo que lo que generó fue un dolor muy grande, porque estaba hablando de una región y de una cantidad de personas como nosotros, que estábamos ubicados en un lugar del mundo de una gran desigualdad y de una gran injusticia. Entonces, esto lo digo con las palabras de hoy, pero yo creo que en esa época era una tristeza, pues era un estado de conmoción y de saber que lo que estaba escrito ahí no era ficción. Y yo creo que ahí fue donde yo empecé a pensar que era bueno escribir las historias de otros, o sea, las historias de otras personas. Esta fue la despedida del colegio. Y por acá está Patri. 1984, se graduó el 8 de diciembre del 84 y vean, aquí está. Nieto, Gloria Patricia. Para mi papá y para mi mamá era muy importante que nosotros saliéramos y que no permaneciéramos después del colegio. Yo sabía que quería ser periodista, lo sabía por ahí desde los 13 años, 12. No sabía que eso en ese momento se llamaba comunicación social. Y yo creo que fue por ahí a partir del tercer semestre que ya se iba como juntando los grupos y yo creo que nosotros logramos hacer lo que llamarían hoy una cohorte, un grupo muy compacto de personas que terminamos, pues que estudiamos juntos casi todo ese tiempo. Yo fui como la adoptada de ellos, claro, yo apenas estaba empezando la carrera, ellos ya iban con más de la mitad de la carrera, entonces de alguna manera yo siento que ellos eran ese grupo de estudiantes pilosos, juiciosos, aguerridos, de esos estudiantes que uno también cuando llega a la universidad admira. Me acogieron también en un proyecto en el que trabajamos muy bonito, de eso tenemos ejemplares de un periódico universitario que hicimos pues con este grupito de ellos que se llamó Utópicos. Yo encontré esto fue un periódico que nosotros hicimos cuando estudiábamos. Yo encontré los 3 únicos números que hicimos. Y desde ahí la admiración y la comprensión y empezar a entender que Patricia, como muchos otros del grupo, pero de manera muy especial Patri, también por ser mujer y por todo lo que empezamos a compartir juntas, fue como un regalo de la vida, en todo, porque además era un modelo de persona, de amiga, de profesional. Yo me acuerdo mucho de ella, me acuerdo mucho porque no hablaba, porque era en silencio y uno se da cuenta quién lo está escuchando. Una de las cualidades más grandes que le veo a Patricia como periodista es la escucha. Ella, ante todo, sabe escuchar. Entonces, en el área de periodismo de la universidad encontramos a Juan José Hoyos, que era un profesor, que era un reportero muy importante del tiempo. Juan José nos mostró la manera de conectar la literatura con el periodismo. Todos creemos que el periodismo se ocupa de la realidad y la literatura se ocupa de la ficción. No,
En realidad la literatura se ocupa de la vida, lo mismo que el periodismo. Lo que pasa es que la abordan desde distintas formas y en la literatura hay más licencias, en cambio en el periodismo no. Pero él nos mostró que el periodismo, con toda su disciplina, su técnica, sus limitaciones, era un gran escenario para contar historias de la vida real. Y yo creo que él fue el gran hallazgo que yo tuve en esa carrera. Yo me fui a hacer la práctica al periódico El Mundo, que en ese momento era un periódico con mucha vitalidad. Porque el periódico El Mundo revolucionó un poquito todos los conceptos que había en términos periodísticos, tanto en los contenidos, como en el diseño, como en la fotografía. Yo en el Mundo llegué, como llegamos todos, a la sección urbana, a la sección que se llamaba Ciudad, y me tocaba apoyar a la persona de policía, porque siempre el novato llega a policía. Yo a Patricia tuve la oportunidad, creo, de tenerla a ella como compañera o referenciarla en la Universidad de Antioquia y más adelante tenerla como compañera ya en el periódico El Mundo. Y obviamente llegaba una niña nueva al periodismo, eso causaba de alguna manera un asombro, porque normalmente en esa época había como cierto machismo en las salas de redacción. Entonces El Mundo, yo creo que para mí fue el curso que no tuve en la universidad, que era conocer a Medellín, pero ahí sí de verdad, en unas facetas muy tenebrosas. Era el año 90, cuando yo llegué, finales del 90. Y a principios del año 91, en febrero, el cartel de Medellín detonó la bomba de la Macarena. Antes de la medianoche, mi ciudad sabía que la explosión de un carrobomba cargado con 200 kilos de dinamita había matado a 25 personas y herido a 180. El siguiente fue un amanecer de llanto, de sirenas. Yo no es que me vine del periódico a cubrir esa vaina, es que yo estaba en la Macarena cuando el bombazo, inmediatamente nos devolvimos y encontramos el horror que nos tocó prácticamente fotografiar y presenciar, que por poco nos toca, porque 2-3 minutos antes y nos coge ahí prácticamente la onda explosiva de la Macarena. Recuerdo el testimonio de un indigente, un habitante de calle, que me contaba que él estaba al frente del lugar cuando sonó la bomba y él quedó aturdido. Y a mí ese aturdimiento y de su desesperanza, y veía bajar pedazos de cuerpos, ese bombazo terrible. Ese fue uno de los muchos bombazos que le tocó vivir a Patricia en aquellos años terribles del periodismo. Todavía tengo en la memoria la imagen ceniza de las latas retorcidas, el humo oscuro saliendo de Reno 9 convertido en bomba, los rostros desencajados, las llamadas de auxilio, las trompetas en la hierba y al lado sus dueños, Bertulfo Rincón y Absalón Alzati, muertos. Y yo digo que ese fue mi bautizo de fuego. Yo tenía, ¿qué?, 21 años, sin entrenamiento alguno, una cantidad de periodistas como yo tirados a la calle a cubrir eso. Entonces yo fui allí a la Macarena al otro día, no el día de la bomba, sino al día siguiente, y me encontré una mano. Pues nos encontramos una mano. Luego me mandaron a la morgue, a lo que hoy decimos más elegantemente medicina legal, a hacer una lista, como un reporte de los cuerpos que estaban ahí, que no habían sido reclamados. Y llegó una persona, yo creo que era una mujer un poco mayor que yo, no mucho, y le preguntó por alguien,
Y el funcionario le dijo, bueno, es posible que esté aquí, y le mostró la foto. Entonces la persona dijo, yo creo que sí es. Entonces ella me miró y me dijo, usted me acompaña. Recuerdo que era de gancho, ella me tomó el brazo y entramos. La sombra en la que te perdiste, Lucho. El teléfono no se cansó de sonar y Martica de decir que su hermano no andaba por el barrio. Esa fue la música del domingo que se convirtió en un timbre de premonición. Otra vez al mediodía y de nuevo por la noche. Ustedes deberían buscar a Lucho porque es muy raro que no aparezca. Y lo que pasa es que a la novia ya la encontraron muerta. El olor de los químicos le saturó los pulmones y le revolvió las entrañas. El empleado de medicina legal no le mostró el camino porque ella parecía conocerlo a la perfección. Caminó menudito sobre las baldosas encharcadas, apoyada en el hombro de su prima. Ambas se desgarraron de terror. Ese fue el primer muerto que yo vi en mi vida. Sí, pero... La prima era yo. Yo me fui al periódico y yo llegué muy triste, pues como muy descompuesta, y el jefe de redacción le dijo a un reportero un poco mayor, que hoy es editor en El Colombiano, que hablara conmigo. Entonces me llevó al centro de documentación y más o menos lo que me dijo fue algo muy simple, como esto es así, esta es el primero de muchos y usted está a tiempo porque usted está muy chiquita, usted está haciendo la práctica, lo toma o lo deja, y se fue y me dejó ahí. O sea, no hubo ninguna consolación ni un abracito, nada así duro. El periodismo se lleva adentro, se lleva en el alma, y cuando el alma es parte del periodismo, eso no la arrebata a nadie. Yo en El Mundo escribí muchísimo, yo creo que yo escribía 2 páginas al día, y escribía el sábado y escribía el domingo. O sea, eso fue un tiempo que eran crónicas cortas, pero escribir 2 páginas al día, yo creo que hoy yo no sería capaz de hacerlo, ¿cierto? Porque... Y de ahí me fui a una revista en el Poblado, o sea, en el otro lado, que se llamó la revista La Hoja de Medellín. Esto es en La Hoja, se publicaba una vez al mes, entonces uno escribía un artículo en el mes. Yo sabía que ella en la redacción del Mundo tenía un lugar destacado, pero yo creo que la afinidad que ella sintió hacia La Hoja es que ella vio un periodismo que se podía hacer a fuego lento. Entonces eso a ella le llamó mucho la atención, porque ese periodismo diario es un periodismo a destajo, donde escoger los temas o hacer las cosas más despacio es muy difícil. Entonces uno podría decir, El Mundo fue el trabajo callejero, La Hoja fue la escritura, fue venga. Usted lo sabe hacer y usted se consigue las historias, pero hay que pulir esto. Y esto hay que trabajarlo renglón por renglón. Y hay que demorarse un mes haciendo 2 páginas y no haciendo 2 páginas en un día. Y ella quiso hacer una cosa para la cual ella es muy, muy buena. Se iba a un pueblo que estaba en ese momento azotado por una epidemia de tristeza. Una tristeza que incluso inducía como al suicidio. En 30 días, 9 personas se quitaron la vida en Guarne y 13 más fallaron en su intento. Cuando el sol rompió la neblina de Guarne, ya todo el pueblo sabía el cuento. El fiscal local abría el proceso número 1000 para investigar la muerte. Los hombres gastaban sus minutos en inútiles conversaciones para recordar los nombres de las 4 mujeres que decidieron morir juntas en el Alto de la Virgen hace varios años. Los jóvenes comenzaron la mañana recordando al muchacho que se colgó de una cruz para ver a Dios. Yo no sé si fueron 4 años, si fueron 5 años o cuánto fue, pero a mí me parece que Patricia estuvo siempre en La Hoja, que fueron 16 años de La Hoja. Después vino una relación muy bonita con Juan Fernando Espina y nos encontramos en un proyecto que luego se llamó Con el sudor de tu frente.
cuenta la historia de trabajadores, de gente de Medellín que hace un oficio, como obreros, maestros, costureras, modelos, taxistas. Y la más famosa puede ser una que le hizo a Natalia París, una entrevista, un perfil de ella, pero la mayoría son X, personajes que te cruzas todos los días de tu vida y que generalmente no nos detenemos a preguntarnos qué hay detrás. Como un rayo atravesó el poco trecho entre la 55 y el cruce con la 28. Por esa calle, ancha y plana como casi todas las del barrio Antioquia, caminó tan rápido que quienes a esa hora disfrutaban del último sorbo de una botella no saben todavía si lo vieron pasar o lo imaginaron. Hubo un libro sobre oficios y trabajos en el que ya uno veía pues, como una voz muy propia, que tenía una relación con los personajes de mucho respeto, además de ponerse como en el lugar de ellos. Entonces yo diría que escritura compasiva puede ser otra manera de definir el trabajo de Patricia. Sí hay un momento que es importante. Yo fui a Machuca cuando el ELN voló el oleoducto y se presentó ese incendio. Estuve allá muchos días para un periodista, como 5 noches. Y bueno, recogí testimonios, todas esas cosas. Yo volví a Medellín a tratar de procesar esa información y no la pude procesar hasta hoy. Es decir, la historia de Machuca yo no la escribí. Cuando volví, yo escuchaba las grabaciones, eso era en grabadora de tecla. Miriam, ¿cómo es tu familia? Hola, ¿qué tal? Yo escuchaba los testimonios de la gente y las personas que yo entrevisté hablaban en un tono muy extraño, parecían voces dramatizadas, no parecían voces espontáneas. La bulla de eso, la candela hacía bulla. Yo en la cuando abro los ojos veo todo amarillo, como una luz amarilla. Yo hice un corto, pero yo creo en la luz. O sea, yo no lograba sacar 3 frases con hiladas de un personaje. Encontró con mucha gente quemada que les ayudaran, pero yo no podía ayudarles porque yo tenía que regalar a mi regalar a la familia mía. Yo no podía porque había muchísimos. Entonces yo oía. Y por allá hay una persona que dice, es que yo no quiero hablar, yo quiero que los muertos que mis muertos hablen por mí. ¿Y cómo iba ella? Ella toda quemada, desnuda, toda quemada, con las meras bilachitos ahí. Ella no podía caminar. Ella no estaba, digamos, quemada en carne viva como mucha gente que botaba sangre, pero sí estaba pelada. Estaba enrollada de los pies, botada de los hielos, como si fuera un palo cuando bota la concha. Yo lo que deduje muy empíricamente es que las personas estaban en un estado de pánico, de shock nervioso y no eran entrevistables. Y nosotros las entrevistamos. Y si no eran entrevistables, no podés coger el relato que la persona dio y ponerlo en un periódico. Ese fracaso fue como una epifanía que uno podría decir en sentido negativo, porque bueno, no pudiste hacer lo que te tocaba hacer y un llamado de atención y un deslumbramiento frente a la incapacidad propia, porque uno cree que todo lo puede, que todo es capaz de hacerlo y resulta que frente a eso yo no fui capaz. Haciendo una metáfora, yo diría que Patricia en ese momento fue una víctima más de lo de Machuca, ¿no es cierto? Y forzando un poco las palabras, yo diría, la guerra la machucó, la molió. Se me ocurrió o pensé que sería interesante saber cómo las personas que han sobrevivido a estos hechos tan horrorosos,
pueden contar por sí mismas sus historias. Y quise hacer un proceso de escritura en el que fueran ellos quienes directamente escribieran su relato y que yo como periodista lo que hiciera ahí fuera una especie de acompañamiento, de motivación, de apoyo, de que ellos sintieran que había una compañía para hacer ese trabajo. El casting fue un proceso muy difícil porque en ese momento muchas personas que habían sufrido situaciones de conflicto no asumían ni que eran víctimas ni que eran sobrevivientes. Un grupo de amigas del pueblo que también se desplazaron en esos días, en esa semana, nos dijeron que teníamos que declarar el desplazamiento. Entonces fuimos a la Defensoría del Pueblo, fuimos a Derechos Humanos. La ley de víctimas no estaba todavía en proceso de elaboración, no era una palabra que se aceptara en muchas poblaciones, no se entendía que eso tenía una dimensión moral y una dimensión legal y que reconocer esa situación de haber sido vulnerado y de haber sido ofendido, de haber sido victimizado, le daba a quienes lo sufrieron un estatus distinto en la sociedad. Ya después nos llamaron que si quería participar en un grupo de personas que están desplazadas y víctimas de la violencia, que nos iban a dar unos talleres, que se iban a servir mucho, que íbamos a tener psicólogos. Escribieron la mayoría a mano, todos a mano, todos escribieron a mano. La libreta de Ana, que lamentablemente no la tenemos aquí. Sí. Sí. Vos la tenés. Es una libreta muy especial porque cada uno de nosotros tiene unas huellas y unos rasgos particulares para escribir. Lo que teníamos nosotros que hacer era como ir a buscarlos un poco, como ir a contarles de este proyecto, una experiencia que para ellos era nueva, y de convencerlos, esto para qué nos va a servir. Más que el objetivo de un libro, el objetivo era un proceso en el que las personas pudieran de alguna manera contar su historia y sin muchas exigencias, digamos que en el tipo de escritura, más bien liberar como esa capacidad de escritura de las personas para contar esas cosas que tenían allá trancadas, atascadas, que no las dejaban vivir, que necesitaban superar para poder seguir. Recuerdo mucho que Patricia en el primer taller acompañaba al grupo de mujeres. Después de que hicimos los talleres colectivos, ella se iba a las casas de ellas a revisar los textos, se tomaban el algo, hablaban de cosas de la vida. Aquí nací y aquí me voy a morir. Ya nos presentaron a Patricia, ya ella vino directamente hasta acá. Cuando Patricia vino acá, la casa era totalmente distinta. Yo digo que Patricia viniendo en este momento, ella no distingue la casa. Patricia Nieto estaba ahí, ella apareció cuando ya fuimos a escribir este libro. Y este es mi libro, que se llama 3 sucesos amargos, vean. Este libro narra la historia de una familia humilde, llena de sueños e ilusiones. Aquí están todos mis hijos, estaban chiquitos. Es el mayor que me mataron, aquí tenía como 12 años. Estando todavía en el pueblo, el jefe de los paracos dijo que ese monito le caía muy mal. Cuando oí esos rumores, mi corazón se hinchó de dolor y mi alma se llenó de amargura. Eso es algo muy horrible. Un desplazamiento, no se lo deseo a nadie. Donde uno deja a su familia, a sus hijos, no, todo. Un hijo en el cementerio, todo. Eso es muy, muy espantoso. El poder, el hambre y el hampa son 3 cosas que vivimos en nuestro humilde hogar. Si fuera para escribir libros, habían como 7 más.
Que de todas maneras fue como muy bonito, pero se lloró mucho. Nosotros todos, ¿cuál de todos lloramos más escribiendo este libro? Yo me sentí, ay no, qué dicha uno tener pues que haber escrito ese libro, no, que es una maravilla. Me sentí orgullosa de mí misma. Yo creo que lo que significó ese momento para mí, ese brinco, ese arco, no solo de tiempo, sino de mucho pensamiento entre Machuca y Jamás olvidaré tu nombre, fue como aceptar que había un universo de trabajo con las personas un poco más lento, más paciente, que en el que yo me sentía mucho mejor y que tenía que ver con la lentitud propia de los duelos. Era entender el tiempo de los otros. Estos son estudiantes, una salida de estudiantes, esto debe ser 2000, 2001, 2002. Yo creo que ser profesora de periodismo es pues una parte fundamental de mi identidad, pero también es un ancla para que el ejercicio que yo he hecho de la profesión tenga un alto contenido de reflexión. Entonces yo he asumido el trabajo de ser maestro como ese compañero de los jóvenes, de los más jóvenes, en el descubrimiento de las formas de ver la vida de otros y el descubrimiento de un lenguaje propio para contarla, apegado a los principios de la profesión. Fue una de esas profesoras que en el primer semestre me demostraron que había hecho una buena elección al decidir estudiar periodismo. Eran clases siempre muy particulares, nunca era como la clase frente al tablero y hablar y hablar y hablar, sino que ella siempre llegaba con recursos que le abrían a uno la mente, le hacían clic, desde una pequeña tarjeta con un fragmento hasta una pregunta que uno no se imagina que te van a hacer. Lo más fuerte y lo más enriquecedor con Patricia era el trabajo de clase y el acompañamiento que ella daba, porque no era la profesora pues que nos daba la clase y se perdía, sino que la oficina de Patricia de alguna manera era como una oficina de asesorías, de dudas, de angustias y lamentos de todos los retos a los que nos encontrábamos los estudiantes de periodismo. Yo creo que Patricia es la máxima expresión de la idea de que uno no enseña no solamente con lo que sabe, sino también con lo que es. Cuando uno lee a Patricia y ha estado en clase con Patricia, uno se da cuenta que más allá de un esfuerzo por la técnica o un esfuerzo por aprender realmente el arte y el equilibrio de la narración y la descripción, lo que hay en Patricia en el fondo es un interés total por ponerse en el lugar del otro y por empatizar con el otro. Sí, fue como a través de la experiencia de ella darme cuenta, por aquí es la cosa, pero también quiero ser periodista, también quiero salir a la calle a buscar historias, también quiero contar y darle voz un poco a la gente que no la tiene, que es como una de las cosas que ella dice a la hora pues como de hacer su trabajo. A las 5 la algarabía de los animales es insoportable en Caicedo. Azulejos, colibríes, gavilanes, guacharacas, pechirrojos, silgas, sinsontes, garrapateros, toches y turpiales producen música, mientras que el cielo pasa de negro a violeta, de violeta a rojo, de rojo a naranja, de naranja a azul mañanero. Y ahí entra ya Alicia, el personaje, ¿cierto? Todo entablado, todo entablado, un polvero horrible. Cuando hice la primera comunión, mejor dicho, esto es una cosa lo más de fea. Estos son como borradores de las estructuras narrativas del texto de Caicedo. Llanto en el Paraíso es un libro que recoge 3 historias. La primera historia reconstruye una toma guerrillera muy fuerte que destruyó el municipio de Caicedo. Y parte de un Vía Crucis, o sea, de una Semana Santa, y a través de la Semana Santa voy contando como los antecedentes del municipio y del conflicto en esa región para que llegara a presentarse un acontecimiento tan fuerte como esa toma guerrillera.
la última cena, pues la gente a la intemperie, que esto pues es parte de lo que se cuenta en la crónica, ¿cierto? Como una comunidad católica vive estos momentos, ¿cierto? Aquí estoy yo, en la repostería. Amenazado por el peso de la plancha averiada que se balancea con el viento, un angelito de mármol encargado de acunar una concha de mar llena de agua bendita sigue atado a la columna que lo ha sostenido desde hace 70 años. Solo unos cuantos pasos adelante de la plancha amenazante, el pueblo de Caicedo reza bajo el agresivo sol del Viernes Santo. Nosotros yo creo que no nos ha gustado nada fácil, en la medida en que no es que nos queramos complicar la vida, sino que sabemos que, que la vida fácil no te va a dar la información que vos requerís, ¿cierto? Creo que es más o menos 2003 o 2004, hemos estado juntas haciendo un trabajo independiente, un trabajo que no nos pagan, que no vendemos, que no está, pues digamos, dirigido de afuera y que no solo nos acercó y nos ha acercado a temas difíciles, a temas muy complicados, sino que también nos ha acercado como cronista, fotógrafo y como amigas. Al final de todo esto, eso es lo que somos, muy buenas amigas. Decidimos, yo creo que de alguna manera asumir el reto, pero porque somos mujeres, periodistas comprometidas, con una responsabilidad de contar y de confrontar y de enfrentar a través de lo que hacemos, ¿cierto? Un trabajo que a nosotras nos convocó por un interés de ambas, un interés profesional, que es la búsqueda de las personas desaparecidas. Y en ese interés de buscar personajes que nos permitieran, a través de su trabajo cotidiano en la búsqueda de los desaparecidos, contar la ausencia y contar la desaparición, coincidimos en escoger unos casos, buscar esos casos, investigarlos. Porque ahí nos resuelve un problema de si contamos las dos historias de lo forense aparte o si contamos las historias de las búsquedas y de las víctimas en una. Y yo creo que pues para nosotros no podemos delegar las dos cosas. La inquietud fue eso, o sea, ¿cómo esta familia puede tener este cuerpo? Entonces empezamos a hacer un seguimiento forense, pero en el camino nos encontramos que lo importante de la historia era quiénes habían detrás de ese cuerpo, que era la familia. La historia de familia, y nos conmovió mucho porque es que realmente es un drama muy grande, porque es que no es solo la ruptura familiar, sino la ruptura social. Romelia Muriel se ha refugiado en una apacible soledad. A ese lugar, que es casa y estado espiritual, ha llegado después de un largo trasegar. Un par de zapatos desconchados y 10 carpetas de cartón deshechas por el ir y venir son los restos materiales de su esfuerzo. Los otros, los que están metidos dentro de su cuerpo, salen en forma de palabras suaves y lentas. Romelia es madre de 9 hijos y ha perdido a 2. Con ella entablamos una relación también como de amistad, como de familia, de muchos años. Entonces a Romelia la acompañamos inclusive al entierro de los hijos, estuvimos en el entierro de los hijos y se volvió pues una amiga, ¿cierto? Pues como de la familia. La inmersión, que es la técnica, la metodología del periodismo, dice hay que estar donde está él, hay que comer donde come él, hay que dormir donde duerme él, hay que escuchar la radio que él escucha, hay que arrullar a su bebé, hay que ir a su cementerio, hay que asistir a su boda, hay que ir a su procesión, hay que celebrar lo que él celebra. Eso solo se hace en el escenario donde el personaje despliega con mayor generosidad su personalidad. O sea, yo en este disco tengo relatos
lo que hicimos fue meternos en el archivo de Natalia. Natalia tenía un archivo de 22, 25 años y decidimos entrar en ese archivo primero en el digital, que era el más fácil, y de ahí hacer una selección de fotos. Machuca, 18 de octubre de 1998. Pese a los 38 grados que soporta, marcha. Y allí vas tú, Cirineo, estropeado por el espanto. No cierras los ojos desde ayer, cuando presenciaste lo insoportable al alma humana. Tampoco has bebido porque no sientes la sed que seca de adentro hacia afuera. Caminas apenas, llevando al hombro a un muerto que no sabes quién es. Lo que logramos hacer fue invisibilizarnos nosotras para visibilizar nuestro trabajo, porque eso ha sido algo importante del trabajo de Patricia, que hemos compartido las dos. Aquí para nosotras no, y para ella no es importante el nombre ni quién es quien lo hace, sino el otro y el relato. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho también que ella y yo podamos trabajar juntas. Este es el tema de Irma. Yo escribo historias cortas que han permitido que los creadores de la música las vuelvan canciones. Gota de cielo enfurecido y pluma de halcón. Por ejemplo, en el caso de los audiovisuales, ella los tenía ya muy elaborados los personajes, porque obviamente ella hizo parte también pues, de todo ese proceso de preproducción. Lo que yo también buscaba es respetar mucho el texto y buscarle la musicalidad dentro de la misma literatura que ella maneja, ¿cierto? Ella tiene una forma de escribir muy bonita y tiene también su ritmo, y es como tratar de encontrarle ese ritmo, esa musicalidad. Yo digo que son las mismas historias, solo que más corticas y que están como alimentadas por la virtuosidad de los músicos que las vuelven música, pero porque yo no soy música, no sé de música, no podría escribir en un pentagrama ninguna historia. Entonces yo las escribo en letras y ellos las vuelven canciones. En esa canción primero estuvo la letra y luego estuvo la música. La letra es impresionante, ¿cierto? Pues también como que eso nos exigía darle como un estatus y una solemnidad también a lo musical y darle como un impacto, y creo que la canción quedó pues como muy bonita. Nacional nos invitó a hacer ese documental. Yo creo que a eso se llegó porque llevábamos muchos años haciendo documentales, yo creo que más de 20 años trabajando en ese campo. ¿Quién ponemos el cuero de esta guerra loca? Los pobres campesinos. Nosotros somos los que estamos poniendo el cuero. Óigalo bien. El papel de la memoria es todo. El papel de la memoria es no pasarán, es decir, no lograrán, por más que lo intenten, hacer borrón para que digamos que aquí no pasó nada. No pasarán. Creo que Patricia de muchas maneras ha sabido dar un ejemplo o marcar una pauta en lo que es realmente importante, y a pesar de todo lo que le ha costado a ella, porque
Ella, uno la ve callada y uno ve que no toma protagonismo en el mundo del periodismo, pero Patricia también se ha tragado en silencio todos esos testimonios, todo ese dolor. Muchas veces cuando los testimonios se demoran tanto tiempo en salir, o esos textos que ella se demora tanto a veces en escribir, cuando ella está callada es porque está rumiando ese dolor, y ese dolor le ha costado silencios muy largos, soledades que a veces ella misma ha elegido. Las grandes historias dejan una cosa que se llama como la catarsis, o sea, el poder convertir el dolor en un sentimiento colectivo, en un sentimiento incluso que nos acerca más a la comprensión, a la solidaridad, a abrazarnos en el dolor, que a vengarnos, que a llenarnos de odio. A mí me alegra muchísimo que todo eso que ha hecho Patricia desde la vocación, la convicción, la generosidad, pues pueda llegar y se conozca por mucha gente. Creo que independiente que sea periodista y que sea muy buena en lo que hace, son como esos seres humanos que uno agradece que existen, ¿cierto? Ella es un ser bueno, es un ser muy bueno. Aparte pues en lo periodístico, en su forma personal es una persona maravillosa, pues que yo creo que la vida le tiene que estar destinada a cosas muy bonitas. Ahí estoy tomando las palabras de mi hija, que en estos días me dijo algo así: mamá, es que Patricia todo lo que hace es emprender proyectos nobles. Y yo creo que la nobleza es un adjetivo que describe muy bien a Patricia. Quisiera, en nombre de las compañeras, decirle que es una persona que ha plasmado huellas significativas en la vida de muchas personas. De estas personas que son golpeadas por los conflictos sociales y a quienes se acerca con su sencillez y humildad y nobleza. Que la queremos mucho y la que recordamos mucho, y queremos algún día nos podamos encontrar después de que pase todo esto. No, Patricia es un documental de principio a fin, desde que inició su trabajo en la universidad. Luego se mete a los medios, comprende lo duro que es este oficio dentro de los medios, huye de los medios y sigue haciendo periodismo en lo que ella sabe hacer. Hay que sacarla de donde esté, descubrirla, nombrarla, hacer que muchos otros la lean, le pregunten, la abracen, la quieran, la busquen. Patricia se lo merece todo. Creo que ese trabajo a mí me hace bien que terminarlo, que también me dignifica a mí en un oficio que yo escogí. Esa es una razón. Y la otra yo creo que es un poco más ética, y tiene que ver con que, por un lado, yo pienso que esas historias hay que contarlas, no hay que silenciarlas, y que hay que contarlas de la manera más bella posible, para que puedan servir de luz y no de oscuridad.